Dios le bendiga, estimados hermanos y amigos que nos miran y que nos escuchan por las diferentes redes sociales. Vamos a hablar el día de hoy acerca de soldados del campo de batalla, soldados en medio del campo de batalla. Y la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Soldados del campo de batalla, soldados en medio del campo de batalla. En 1914 aproximadamente comienza la primera gran guerra mundial, o la gran guerra llamada hasta aquel entonces, en el que se pierden aproximadamente 9 millones de vidas de combatientes, de soldados, y 7 millones de personas civiles que vienen dentro de lo que conlleva la guerra, civiles que no tenían por qué morir y son víctimas de esta guerra. Y esta guerra se da entre dos grupos de países, entre el grupo de la Triple Alianza que constituía Alemania, Austria, Hungría y Italia, y el grupo de la Entente que estaba integrada por Reino Unido, Francia y Rusia. Estos dos grupos se enfrascaron en combate, se encontraron en campo de batalla, pero esto fue en 1914 que comienza la guerra, para culminar aproximadamente en el 11 de noviembre de 1918, con la cantidad de muertos que les estoy mencionando. Pero en 1917, a mitad de la guerra, Gran Bretaña se da cuenta de que el plan que tenía de yunque y martillo, de envolver a sus enemigos, tanto por delante, tanto por la parte de los lados y aún la parte de atrás, esta estrategia se le llama yunque y martillo, ese plan había sido descubierto. Y a todo el grupo de sus amigos, de sus aliados y sobre todo sus batallones de Reino Unido que tenía allá en aquel frente, estaban a punto de ser llevados a una emboscada. Entonces llaman a dos cabos, a dos soldados, y les dan encomienda de llevar una orden al jefe que estaba en la parte de allá, en la parte de atrás, en la parte en donde iban a ser emboscados. Y la orden era estricta de parar toda la estrategia que tenían, todo el plan que tenían, para que no murieran todo el batallón completo, más de 800 personas y los demás de aliados. Y salen estos dos cabos de sus trincheras y avanzan y tienen que pasar por las trincheras de sus enemigos, y se dan cuenta que el enemigo había retrocedido, se fueron, abandonaron comida, abandonaron todo, y les dejaron un campo minado, y les dejaron también, aparte de un campo minado, les dejaron lugares donde habían alambradas, obstáculos de combate. Y decidieron seguir adelante mientras sufrían al caminar entre el lodo, entre los muertos, entre todo este tipo de trampa, hasta casi decidir regresar y ya no cumplir la orden. Pero aún así siguieron y se propusieron seguir adelante, continúan, y uno de ellos pierde la vida y el otro tiene que cargar con todo el peso de lo que conllevaba cumplir la orden. ¿Y cómo llegar hasta allá? Mientras que le quedaba poco tiempo para que se pudiera llevar a cabo el plan que habían concretado desde el inicio. Pero él decide ir y avanzar, y a pesar del sufrimiento que iba teniendo, porque se les acabó la comida, y a él se le acabó la comida en particular, y tenía que caminar, decidió seguir avanzando. Y voy a abrir un paréntesis, y voy a avanzar acerca de soldados del campo de batalla. Quiero hablar el día de hoy. Soldados en medio del campo de batalla. El apóstol Pablo, alrededor del año 64 después de Cristo, escribe una carta para el joven Timoteo y le dice: sufre penalidades, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo, que sabía perfectamente lo que era ser un soldado de Cristo, pero había pertenecido también al grupo de guardia sacerdotal, o de los sacerdotes, que tenía la misión al inicio de entrar en las casas y perseguir a los de aquel camino que acababan de comenzar a reunirse y a congregarse en nombre de una persona diferente, en el nombre de Jesús, y que alababan y consideraban a Jesús como Dios. Él sabía
sabía lo que era recibir órdenes y llevarla a cabo. Pero también sabía lo que era caer siendo prisionero y ser escoltado y ser llevado por los soldados hasta testiguar en Roma. Sabía lo que era estar custodiado por romanos, por guardias, por militares. Y le dice, ¿sabes qué, Timoteo, joven Timoteo? Tengo que enseñarte algo diferente. Un buen soldado, tú eres un soldado de Jesucristo, porque has aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, porque has entregado tu vida a Cristo. Y te tengo que enseñar que el soldado de Cristo sufre penalidades. En medio del combate, en medio del plan de combate y en medio de la guerra, va a encontrarse con desnudez, va a encontrarse con falta de comida, con hambre, con peligro, con espada. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículos 11 al 13, hasta ahora padecemos hambre, somos tratados de esta manera. Y el apóstol Pablo enseña, es más, leamos esa parte donde dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. Porque un buen soldado de Jesucristo se para en el campo de combate, en el campo de la batalla y decide ponerse la armadura completa para saber y para creer de que su victoria no depende de él ni de lo que él haga. Él tiene que persistir con la armadura puesta, pero tiene que pensar y recibir y esperar también que la victoria viene de aquel Dios todopoderoso que es el que pelea tus batallas. Pero es sufrido. No somos llamados quizás a un campo o a un lecho de rosas, a un camino de rosas. El apóstol Pablo recalca muchas de las veces y dice, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Peligro, espada, hambre, desnudez, ¿qué me podrá separar? El soldado es sufrido, pero también es obediente. Recuerdo la historia. Número 2, también es obediente. Recuerdo la historia de este centurión que llega en Mateo capítulo 8, versículos de 5 al 9, y llega y se le acerca a Jesucristo y dice, vengo por mi milagro, lo voy a parafrasear. Pero sé, Señor, que si tú lo ordenas hoy, sé que si tú lo ordenas hoy, en este momento se cumplirá. Porque yo también soy hombre bajo órdenes y también ordeno. Estoy parafraseando esto. Y también ordeno, y cuando digo ven, van, y cuando digo vengan acá, vienen acá. Porque los soldados son obedientes. Y nos deja esta muestra y esta enseñanza de que el soldado de Cristo, de que el soldado en medio del campo de la batalla es obediente. La palabra del Señor también nos recuerda y nos dice que el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera no estar en un lecho de rosa y decir aquí no pasa nada, todo está bien, sígame. El que no quiera estar así. Porque ciertamente si eres un cristiano soldado de Cristo dinámico, créemelo, vas a saber vivir en la abundancia, vas a saber vivir en la escasez, vas a saber vivir en la enfermedad y todavía levantar tus manos y decirle, Señor, gracias te doy por lo que está sucediendo, gracias te doy por lo que haces en mi familia, gracias te doy porque haces, Señor, de que yo busque más de ti. Es obediente, un soldado es obediente, se entrena para obedecer órdenes, es entrenado. No se rinde. Y nosotros debiéramos de no rendirnos y no ser desobedientes. Cuando la palabra del Señor nos enseña, sé fiel. Cuando la palabra del Señor nos enseña, sé obediente, hijo mío, obedece. Obedece mis estatutos, obedece lo que dice mi palabra, lo que dice la palabra del Señor. Haz lo que dice la palabra del Señor, sé obediente, haz las cosas que dicen ahí. Un soldado es obediente, un soldado sufre penalidades, pero el soldado en el campo de batalla también es un soldado valiente. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, hace referencia acerca de que miran buscando a alguien que tocara bien el arpa, y se acerca uno de los siervos y le dice a Saúl, entre los hijos de Isaí hay uno que es muchacho,
pero que es fuerte, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra. Es valiente, no se rinde, no tiene miedo, es esforzado. En 2 de Samuel capítulo 23, versículos 8 al 39, habla acerca de los 37 valientes que David tenía. Cómo o de qué forma ellos combatían cuando se ponían en el campo de batalla. Algunos de ellos, mientras combatían y defendían a los demás que estaban a su lado, tomaban sus espadas y no dejaban de usar sus espadas hasta que se le quedaban pegadas en sus manos. Porque eran personas valientes. Eran personas que reconocían lo que en el capítulo 17 de 1 de Samuel con David, que su ayuda, que su victoria, que el ganar una victoria y un combate no les pertenecía a ellos les pertenecía el poner el esfuerzo, el poner la fe, pero la victoria viene de lo alto, la victoria viene del Dios Todopoderoso, del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación, es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y el capítulo 17 dice que este muchacho David, siendo joven, llega al campo de batalla donde estaba Israel y los filisteos, y mira un hombre grande como de 3 metros de altura que salía de mañana y tarde por 40 días, y los israelitas tenían miedo y se llenaban de gran miedo porque salía y decía: deme uno para que peleen conmigo. Y él dice: ¿quién es este incircunciso que viene a ofender a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién es este? Y cuando es llevado, es enviado al campo de batalla, va con su bolsa, pastoril, su cachado y su honda. Y cuando va al campo de batalla, a la línea de combate, él sale bien y dice: tú vienes conmigo con armas, tú vienes conmigo con todo lo que te protege, pero yo vengo con aquel que protege todo, con aquel que es dueño de todo. Yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, aquel que pelea los combates y las batallas mías. Yo vengo en el nombre de Dios que todo lo puede. Eso es ser valiente. Saber de que yo tengo que ponerme en el campo de batalla, ponerme la armadura completa y creerle a Dios que Él va a pelear mis batallas. Y que yo no me tengo que mover de ahí. Un soldado es una persona, es un soldado en medio del campo de batalla que sufre, es un soldado en medio del campo de batalla que sabe obedecer hasta el final. Es un soldado que es valiente. Pero también el soldado tiene que ser o estar en alerta. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se enreda en los negocios de la milicia de Jesucristo. En eso sí. Jesucristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, en el 45 y en el 46, les pega un jalón de oreja a sus discípulos cuando está en el huerto de Getsemaní. Le dice: levántate, levántense y oren. ¿Porque qué? Porque a la verdad el espíritu es presto, está presto, pero la carne es débil. Levántate y ora para que no entréis en tentación. 45 y 46. Levántate. Un soldado tiene que estar en alerta. Un soldado no tiene que estar durmiendo, no duerme. A la verdad, el diablo siempre anda buscando de qué forma tú te duermas para que él se involucre en tu vida. Dios nos llama, Jesucristo nos llama a ser personas que estemos en alerta, a ser personas que estemos intercediendo, que estemos orando por el uno por el otro, a ser personas que estemos metidos en la palabra del Señor. Pero cuando nosotros empezamos a desmayar, el enemigo él sí está en alerta buscando un medio para ver cómo hacerle, para hacerte caer a ti. Un soldado en medio del campo de batalla es aquel que trabaja en equipo, es aquel que es leal. Y sabe, déjeme decirle una de las cosas: se nos ha olvidado a través de todo este tiempo de que somos cuerpo de Cristo. Se nos ha olvidado de que somos manos, que somos pies y que la cabeza es Jesucristo. Se nos ha olvidado, y cada quien ha llevado agua para su propio molino como ellos quieren o como nosotros queremos, nada más. Y hay una frase que se utiliza entre la gente cuando se refiere a términos militares, dice: divide y vencerás. Pero el enemigo la tiene bien puesta, esta frase, bien puesta para él. Y cuando empieza a dividir a la iglesia, y cuando empieza a dividir ese cuerpo de Cristo desde la parte de adentro,
lo empieza a vencer, porque lo empieza a desintegrar, a separar. Y un soldado no gana esa estrategia militar porque él diga, oh, yo solito voy a ganarla, yo solito porque yo solo soy el que va a disparar los cañones, yo solo porque yo solo va a ser el que va a manejar los tanques de combate, yo solo porque yo solo voy a ser, valga la expresión y la redundancia, y haciendo mucho hincapié, yo solo voy a ser el que va a pilotear los aviones que van a ir a enfracarse en combate también. Yo solo voy a ser el que va a construir los puentes. Yo solo voy a hacer todo. Decía alguien en el chollo. Un soldado en medio del campo de batalla se ayuda de las demás personas. Jamás vas a lograr algo ni vas a ser reconocido por algo si no tienes personas que te están apoyando. Si no tienes personas que te van a ayudar a que des un paso hacia adelante. Es un equipo. Es un equipo. Es el cuerpo de Cristo. Es un equipo que permanece leal. Es un equipo que no va en contra. O que no dice, aquel que está en la cabeza no hace bien las cosas. Aquel que dirige todo el cuerpo no hace bien las cosas. No, permanece leal. Permanece firme. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Un soldado en medio del campo de batalla es aquel que permanece siempre unido a su equipo, que permanece leal a su equipo. Regresando a la historia que les decía de 1917, un solo soldado cabo llegó hasta la parte de enfrente donde tenía que estar con aquellos militares. Y cuando llegó hasta allá, después de que murió su amigo, empezó a buscar y a caminar y no alcanzaba a llegar y se le agotaba el tiempo, ya se le estaba terminando el tiempo. Y llega al campo de combate y había comenzado la batalla y él llevaba una orden explícita, van derecho a una emboscada, van derecho a una muerte total. Y empieza a buscar y mientras los mismos compañeros lo aíslan y dicen, salte de aquí, mira, primero va el escuadrón fulano y el sotano, ya estamos en combate, salte hasta un lado. Él sigue porque tenía que cumplir una orden, él sigue avanzando y llega hasta donde está el jefe, el comandante en jefe de todo ese grupo, de todo ese batallón o batallones que estaban ahí y le entrega la carta explícita. Y esto es una historia real. Hace de que ese combate pare y evita muchas miles de vidas perdidas. Ese es un soldado de Jesucristo. Ese es un soldado en el campo de batalla. El soldado de Jesucristo es aquel que en el medio o en el campo de batalla es un soldado que sufre penalidades. Es un soldado que está decidido a sufrir penalidades. Es un soldado que obedece. Es un soldado que es valiente, es un soldado que sabe trabajar en equipo, es un soldado que sabe ser leal. Un soldado en el campo de batalla. ¿Usted qué tipo de soldado es? Hay dos tipos de soldados y de militares. Aquellos que pelean en el campo de batalla y aquellos que son espectadores únicamente. Aquellos que son de los que siguen, los que están encuadrados en la reserva. Esperando, siendo espectadores, escuchando las noticias, mirando las circunstancias de la vida. ¿Y tú qué tipo de soldado eres en el campo? ¿De los que están en el campo de batalla? ¿De los que están en medio del combate? Dios te ha llamado a ti y a mí para estar en medio de la batalla, para ponerte, vuelvo a decirlo nuevamente, toda la armadura de Dios y permanecer firme en medio de los combates del enemigo. Dios te ha llamado a ser un soldado de Jesucristo, parte de ese cuerpo que pelea juntamente y conjuntamente y que no le da la espalda al Señor. Yo te invito a ti, hermano y amigo, a que nos comportemos como buenos soldados de Jesucristo en este campo de batalla, en medio de estas circunstancias de la economía, en medio de estas circunstancias de problemas con todo este tipo de pandemias y de cosas que vienen a la vida. Yo te invito a ti y a cada uno de ustedes a que busquemos los pies del Señor, a que vayamos a los pies del Señor, a que nos comportemos como buenos soldados de Jesucristo, un soldado que obedece órdenes, que está dispuesto a sufrir
un soldado que espera su victoria de allá arriba, que no es un espectador, interviene directamente en el campo de batalla. Dios le bendiga.